La semana pasada estábamos hablando acerca de lo que nosotros llamábamos conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo, o mejor dicho, cómo es que ese conocimiento objetivo a mí me afecta, ¿verdad? Por ejemplo, objetivamente, este coronavirus tiene una capacidad de mortalidad em, se me desconectó mi cámara, permítame. Ok, tiene una mortalidad del 1%. Eso significa que de cada 100 personas que lo contraen, uno se muere. Entonces uno dice, bueno, entonces no es para asustarse. Sí, pero es que ese 1% es usted. Entonces la mortalidad es del 100%. O sea, si yo soy ese que se muere, ¿qué me importa a mí que solo sea del 1% la mortalidad? Igual me afectó. Ahí se muestra la diferencia entre lo que es objetivo, o sea, si solo se muere uno de cada 100, y de cómo a mí me puede afectar el hecho de que solo se muera uno de cada 100. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de literatura apocalíptica, que es lo que estamos viendo en Daniel, y nos estamos atrasando, pero igual creo que tenemos bastante tiempo todavía sobre esta tierra. Si ya no tenemos tiempo sobre esta tierra, estas realidades las conocemos más rápido. Cuando nosotros vamos a estas cuestiones, queremos a ciencia cierta saber objetivamente qué significa. Y en determinado momento voy a decir, hay un solo significado, pero a veces nosotros no estamos seguros de ese significado. Eh, Sin embargo, tenemos que aprender a sacarle provecho y poder aplicarlo a nuestra vida. Es decir, ¿esto qué significa? Claro, cuando empezamos esta serie, cuando agarramos esta serie, lo que más me interesa a mí es el hecho de que nosotros veamos con mayor claridad y apreciemos de una manera más concreta el tema del reino de Dios, que vamos a ver más adelante una vez más. O sea, vamos avanzando poco a poco. Pero en determinado momento nos metemos a Daniel. Ahora, aquí hay tres cuestioncitas que nos van a interesar. La primera es lo que el texto significa, lo que nosotros llamaríamos, esto es el puro conocimiento objetivo, lo que significa. Lo segundo es cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida, es decir, cómo podemos ver. Por ejemplo, si este cuerno pequeño es un personaje del pasado, entonces ¿en qué me afecta a mí? O si es un personaje del futuro muy, muy, muy lejano, entonces ¿qué me afecta a mí? No, tengo que encontrarle algún significado para mi vida, pero realmente por la razón que nos metimos aquí y hacia donde vamos a continuar, porque después de esta clase vamos a ver algo acerca del libro de Enoch que he estado prometiendo, es qué tenían los apóstoles en la cabeza, cuál era su trasfondo, qué es lo que ellos habían escuchado, oído, para que las palabras de Jesús tuvieran mayor significado en su vida. Es decir, cuando a nosotros se nos dice una cosa, el contexto que nosotros tenemos es el que determina si esa cosa fue buena o fue mala. Por ejemplo, estábamos con Marlon ¿cómo se llama este? En Guatemala, en un encuentro iberoamericano. Y entonces predica un norteamericano, ¿no? Muy buen español, por cierto, predica un norteamericano, y dijo acerca de un grupo misionero que salió del Baxter y fue a Bogotá. Y tuvieron mucho éxito ellos, o sea, formaron una iglesia muy sólida que está todavía en la capital de Colombia, en Bogotá. Entonces dijo este misionero, ¿quién iba a pensar, literalmente, que un grupito de indios podían hacer estas cosas? Bueno, estábamos en la capital de Guatemala. Lo bueno es que el grupito no eran guatemaltecos. Había uno ahí. O sea, ese es el único que pudo haber sentido el tremendo insulto que le pegaron. No, es que, ¿qué digo? Por favor. Pero para nosotros, en la cultura donde nos movemos, eso significa un montón de muchachos criollos, es decir, de personas que no son gringos, pues, que no, pero lo que él dijo fue un insulto, pero él no lo sintió así. Entonces, ¿por qué es un insulto? Por el contexto donde nos movemos, donde vivimos. O sea, ese contexto es el que afecta muchas veces. Y esto es lo que quiero decir cuando por ejemplo, Jesús decía el reino de los cielos. Los apóstoles tenían una cosa en la cabeza que nosotros no tenemos, porque no tenemos su contexto.
Y lo que yo estoy tratando de hacer es que veamos su contexto. ¿Qué es lo que ellos habían escuchado? Daniel capítulo 7, ya habíamos visto, vamos a la mitad. Precisamente esta es una de las presentaciones más largas que tengo. Permítame, que tenía abierto el correo. Nos habíamos quedado en que, bueno, vamos a hacer el recuento rápido. Daniel está teniendo una visión y en esa visión él mira el mar, que significa el mal, ¿no? Y luego ve salir a un león alado, algo que parecía, no era, ¿no? Parecía un león alado. Luego mira a un oso que tiene 3 costillas en el hocico y las está mordiendo y se le da la orden de que devore mucha carne. Claro, el que tengo en el dibujo es un grizzly, pero o será uno de las cavernas. No sé si miraron ustedes el documental sobre el oso de las cavernas, es interesante, ¿no? El oso cara cortada, pero la idea es que es parecido a un oso. Miré a otro y aquí era semejante a un leopardo. No era leopardo, era semejante, 4 alas, 4 cabezas y de último una bestia espantosa. Y si uno se mete al internet, hay 1000 formas de dibujar esta bestia. Aquí solamente dice que es una bestia espantosa. Lo que sí es cierto es que esta es diferente a la bestia de Apocalipsis, distinta en varios aspectos. La bestia de Apocalipsis, capítulo 13, parece un leopardo, tiene boca de león y tiene cuerpo de leopardo, tiene patas de oso. O sea, es como una combinación de todas estas. Y tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Entonces, por eso es que a esta que está aquí, la dibujan diferente porque esta tiene 10 cuernos, pero no se nos dice por ningún lado que tenga 7 cabezas. Y la bestia de Apocalipsis no tiene un cuerno pequeño que luego crece. O sea, hay una diferencia entre la descripción de ellas. Si hacen referencia a un mismo individuo o a una misma nación, eso es otra discusión. Pero en sí la descripción de las bestias son diferentes. Y algo que él le pone atención es que el cuerno, nació un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño derribó a 3 cuernos que ya estaban ahí. Después de esto viene el Hijo del Hombre y vienen en los tronos, se sienta el anciano de días, ¿no? Mientras las bestias están todavía rondando por la tierra, vamos a decir, y se le da la autoridad y con las nubes del cielo, pues viene uno como Hijo del Hombre y recibe, ¿no? Recibe el reino. Esta es la idea, se aproxima hasta el anciano de días. Entonces decía, ese Hijo del Hombre es el que ellos más se van a fijar, aunque probablemente Daniel no. Ahora vamos a arrancar de acá, que ya estamos en el versículo 15. Daniel va a contar su historia y esto es importante porque nosotros generalmente nos creemos muy inteligentes. O sea, una de las características de nosotros los modernos que somos muy individualistas y siempre pretendemos tener la sabiduría para resolver todos los problemas y conflictos. Pero Daniel, ni siquiera habiendo visto la visión, es capaz de eso. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté, de los que asistían, ¿cuáles? De este montón de angelitos que vemos aquí. O sea, Daniel se aproxima a uno de ellos y le dice, le pregunté acerca de todo esto, o sea, todo esto que estoy viendo, dime qué significa. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Quiere decir, esto es para lo que esto es importante también en el sentido de a nosotros, es no pensar que tenemos toda la inteligencia para discernir. En efecto, esto probablemente es algo que en determinado momento Dios puede otorgar o no otorgar. Esto le pasó a Daniel. Daniel no sabe, no entiende. Miró las visiones, pero no entiende nada, así es de que tiene la necesidad de preguntar ¿a qué significan estas cosas? ¿No? Y entonces se le da esta interpretación. Este dibujito que saqué de acá proviene del internet, obviamente, y proviene de la iglesia adventista, que los adventistas son los que más se meten a interpretar Daniel, o por lo menos han publicado más cosas de Daniel, y colocan la estatua junto con las 4 bestias, asumiendo que se refieren a una misma idea, o sea, a una misma visión.
que la cabeza de oro está compaginada con el león, y por eso estas cuestiones que nosotros, que pongo aquí, de esta imagen, afirmo una vez más, viene de la iglesia adventista. Tal vez aquí debo hacer un punto y aparte. Miren, generalmente nosotros consideramos que, bueno, lo voy a decir de esta manera, ¿todas las iglesias son exactamente iguales? No. En algunas iglesias uno no puede opinar acerca de estas situaciones de escatología del futuro. La iglesia adventista es una de ellas. Ellos tienen su propia interpretación y nadie que sea de la iglesia adventista puede ir en contra de esa interpretación, que curiosamente es muy popular en las redes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo pongo porque la mayoría de los intérpretes van a estar de acuerdo con esto. La estatua tenía 4 partes, 5 partes, ¿no? Una cabeza de oro, un pecho de plata, bueno, aquí sería unos muslos, las piernas, ¿no? De hierro, y luego las piernas que en término técnico van de la rodilla para abajo, eran de hierro, y luego los pies estaban mitad de hierro y mitad de barro cocido. O sea, había una quíntuple división de la estatua, pero la quinta parte de la estatua estaba mezclada con la cuarta. O sea, eso se ve claro porque el pecho no tiene mitad de oro y mitad de plata, lo que sí sucede con los pies que tienen mitad de barro y mitad de hierro. Pero luego ellos colocan las 4 bestias, que estas obviamente sí son 4, porque el cuerno pequeño es un cuerno pequeño, pero es un cuerno pequeño de la cuarta bestia. O sea, no es un cuerno pequeño que apareció, sino que está unido a la cuarta bestia. Y entonces ellos colocan aquí en su interpretación, oye, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Media y Persia, ya había explicado en las clases anteriores por qué dicen eso. Estamos hablando de Grecia en cuanto a leopardo, y estamos hablando de Roma en cuanto a las piernas de hierro, ¿no? Y ponen ahí a esta bestia que es un poquito diferente. Bueno, la interpretación del ángel es bastante corta, ¿no? Porque le dice a Daniel, versículo 17, estas 4 grandes bestias, porque eran grandes, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bien, cuando dice reyes, no le pongamos nosotros tanta seriedad a eso, en el decir, mira, son reyes y no reinos, porque decir reyes y decir reinos es una cosa muy similar, ya lo voy a demostrar adelante. Por ejemplo, aquí podría uno confundirse con la idea de que estos son 4 reyes y punto. No, pero fíjate que un rey es al mismo tiempo un reino. ¿Será posible? Por ejemplo, Nabucodonosor es igual a Babilonia. O quien gobierna Roma. O sea, está diciendo que, bueno, digámoslo así, Nabucodonosor es igual a Babilonia. Vamos a ver. Después de estos 4 reinos, que la respuesta del ángel es rápida, no, es breve. Mira, estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. O sea, no se han levantado, se levantarán. Después de esto, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Se te quedó claro? Ok. ¿Qué es lo que pretende enseñar el ángel aquí? Vamos a ir más adelante, no se preocupen, despacio. Pero antes yo quiero tocar aquí un punto que es importantísimo. Cuando uno mira este tipo de visiones, a veces escapa la enseñanza principal. No es tanto qué fue lo que dijo, sino por qué dijo lo que dijo. En un momento de desesperación como el que está teniendo Israel, como mencionaba la vez pasada, también ellos fueron llevados cautivos. Muy bien. Ahora, fueron llevados cautivos por sus pecados, pero ¿quién reconoce sus propios pecados? O sea, todo mundo es bueno ante sus propios ojos. Todo mundo lo es. Entonces, por eso se escribe el libro de los reyes. Ese se escribe en el exilio. Ese no se escribe. No crean ustedes que esos libros de los reyes, que cuentan la historia de Salomón y toda esta gente, se escribió mientras Salomón estaba vivo, y después cuando Jeroboam estaba vivo, otro tipo agregó otro poquito y otro tipo, y así fueron escribiendo el libro de los reyes. Eso no es así. Esa historia se escribió después. O sea, primero sucedieron todas las cosas y luego alguien que vive después relata todo. Y lo que el libro de los reyes pretende es explicar por qué sucedió el exilio. No fue que Dios, nuestro Dios, perdiera la batalla, se debilitara, sino fue que este pueblo hizo cosas perversas. O sea, hicieron esto.
y merecida se la tenía. Ah, ok, ahora ya entiendo entonces. Entonces, no es que Dios nos odie, no. No es que Dios haya sido derrotado, no. Y por eso digo, en cuanto al coronavirus, no podemos pensar nosotros que Dios en algún momento fue derrotado y también Dios está ahí junto con los científicos tratando de descubrir cómo curar el coronavirus. Eso no es así. Dios tiene todo el control, entonces tenemos que encontrarle otro sentido. Y el sentido que le encuentran los judíos es pecamos. Muy bien. Pero ¿ahora qué? O sea, esta es la pregunta. ¿Y ahora qué? Ya nos castigó. Se apartó de nosotros. De hecho, Isaías dice eso mucho. Ustedes dijeron, mi Dios me abandonó. Dios se alejó de mí. Y Isaías dice, no es así. No es así. Dile a mi pueblo, ¿no? Que hay un futuro. Y entonces, algo que es importante para ellos, que ellos tengan claro, es que Dios tiene el control de la historia. Que puede aparecer un león con alas, vamos a suponer que somos Daniel y lo estamos viendo ahí, y huimos de ese león con alas, que puede aparecer un leopardo, un oso, una bestia espantosa, pero no te preocupes, todos esos se van a morir. Al final todo esto va a ser derrotado y el reino va a ser entregado a los santos del Altísimo. ¿Qué te parece? Entonces, vale la pena ser santo del Altísimo porque ese es el resultado final, que esto es lo que realmente importa. Entonces, cuando uno ya conoce el resultado final, uno puede vivir el presente sin asustarse. Mira, qué tremendo ese leopardo con 4 alas. Claro, ellos no ven un leopardo, ven un imperio, pero mira, qué tremendo imperio, ese se va a caer también. O sea, ¿cómo voy a depositar yo mi confianza en él? Esto, cuando dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, se está refiriendo a eso. Lo que pasa es que el rey de Israel, mira que se vienen los babilonios encima de él, y él dice, ¿cómo le hago contra los babilonios? Ya sé, le voy a pedir ayuda al faraón de Egipto, que me libere de estos babilonios. Y es cuando Dios, por medio de Jeremías, le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Se lo explica. Faraón sí te va a venir a liberar. Ok. Pero no va a poder, porque es hombre, no es Dios. 1. 2. Si pudiera, se queda con tu reino. Estás loco. Faraón es una lanza que se le entierra en la mano a quien la agarra. Le dice, o sea, el profeta tiene toda la lógica. En el Señor está nuestra confianza. Y entonces, por eso es que en Apocalipsis 13, cuando la bestia, Juan observa que la bestia que está ahí, Terión, ¿no?, tiene una cabeza como herida de muerte. Y la cabeza herida de muerte revivió y el mundo entero se maravilla frente a la bestia con una excepción, el pueblo de Dios. Dice, se maravillaron y decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron, porque la adoración viene después del temor. Por eso es que Dios siempre decía, no temáis a esos dioses falsos. Que esto es lo peor que uno puede hacer. O sea, no es tanto creer en el ojo, sino tenerle miedo a los que hacen ojo. Yo no practico el ojo, sí, pero le tengo un pánico a esto. O sea, esto no es tanto como creer en brujos, sino tenerle miedo a los brujos. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Que Dios siempre dice, no tengas temor de ellos, porque después del temor viene la adoración. Entonces se maravillan todos, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. O sea, estos no se maravillaron. Estos no dijeron, ¿quién como la bestia? Ya la van a destruir, no te preocupes. ¿Pero cuánto? No se preocupes, yo conozco el fin de la historia. O sea, muy bestia, muy herida de muerte. La bestia en Apocalipsis siempre es imitadora de Dios. Primero se ve el sello de Dios, Apocalipsis capítulo 15, después el sello de la bestia, Apocalipsis capítulo 14. Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. La bestia es la que era, no es, pero está para venir. Y curiosamente, la herida de muerte es una imitación de la resurrección de Cristo, porque Cristo fue el que murió y resucitó de los muertos. Resulta que ella también. O sea, no me voy a quedar atrás, yo también voy a imitar algo por el estilo, ¿no? Yo también tengo una herida de muerte, revivo y la gente se maravilla. Excepto los que conocen el fin de la historia. Y estos somos nosotros. Entonces, Daniel está diciendo, esta es la parte fundamental aquí. No te preocupes. El ángel se la entrega corta. Daniel va a hacer otra pregunta y ahora la va a complicar. Pero la primera respuesta del ángel es, la interpretación es más corta que lo que viste.
¿Y qué significa? Hay 4 reinos ahí que van a salir sobre la tierra. Después de eso, observemos cuántas líneas hay. Veamos lo que dice Daniel. Observemos cuántas líneas hay. Si nos fijamos, son 2 versículos. Y curiosamente, el segundo es más grande que el chiquito, y el chiquito, digo, el segundo más grande que el primero, perdón, el segundo más grande que el chiquito. El segundo es más grande que el primero, y el primero trata de las 4 bestias, y el segundo trata del reino. Le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya. Después de recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso es lo que significa Daniel. Pero luego dice Daniel, entonces tuve deseo. O sea, esto a Daniel no le satisfizo. Generalmente a uno no le satisfacen las cosas, ¿no? Él tampoco. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea, esta no dejaba nada con vida, o sea, todo lo quería devorar precisamente. Asimismo, miren cuánto tarda Daniel en explicar las dudas que tiene y cuánto tardó el ángel en contestar acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, nosotros no, y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Oh, perdón, era un cuerno pequeño porque nació después, pero luego parecía más grande que sus compañeros. Quiero saber todo eso. Yo veía, y veía yo que este cuerno, esto no lo había contado todavía, Daniel, hasta ahorita no lo va a decir, hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, ¿quiénes son los santos? Buena pregunta. En la Biblia, la determinación santos se va a utilizar para 3 grupos. 1, los cristianos. Nuevo Testamento, ¿no? Pero obviamente aquí estamos fuera de ese contexto. Saludos a los santos que están en Corinto, o los santos que están en Roma, entre los romanos, ¿no? Los santos también era una alusión al pueblo de Israel, pero al verdadero pueblo de Israel. Porque había un verdadero pueblo de Israel y había un falso pueblo de Israel. O sea, esto siempre sucedió en el pasado. O sea, por ejemplo, los santos es el pueblo de Israel. Sí, pero Jeroboam no es parte de esto. Es un rey inicuo que está gobernando. Acab no es parte de los santos, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces siempre se hace, y cuando Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, acerca de la ofrenda para los santos, de hecho, nosotros en la Iglesia de Cristo tenemos un grupito, un grupo pequeño, que nosotros le apodamos los antis. Y algunos de ellos reconocen que se deberían de llamar antis. Este grupo de antis, que no son muy grandes, son muy bien pequeñitos, tienen este problemita que, como 1 Corintios dice, que es la ofrenda para los santos. Entonces dicen que esa ofrenda que nosotros recogemos no puede ser utilizada para ayudar a una persona que no sea bautizada. Por ejemplo, hay una necesidad en la comunidad y hay que agarrar la ofrenda para ayudarle a esta pobre viuda, no se ha bautizado, no se puede, o sea, es que es para los santos, y esta mujer no es santa. Bueno, pero si queremos apoyar a un orfanato que está en la esquina, no, tampoco se puede porque esos huérfanos no están bautizados. Entonces, tampoco eso se puede, tiene que ser para los santos. Cuando en realidad Pablo ahí no se estaba refiriendo a cristianos, sino era una alusión a judíos. Pero esa ofrenda no iba a servir para ayudar a todos los judíos, sino a los judíos cristianos, lo que Pablo llamaba santos, que es la misma idea que permanece en el Antiguo Testamento. Y la tercera forma en que se utiliza eso es para referirse a las huestes angelicales. A veces no se traduce en la Biblia, sino que en la Biblia nuestra aparece como ángeles.
pero en el hebreo es el Kadoshim, o sea, los santos, o sea, los santos del Altísimo. Muchas veces es una referencia a ángeles. Ahora, cualquiera de esas referencias podría tener significado aquí, creo que no. Creo que esta es una designación al pueblo de Israel. O sea, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Vamos a suponer que aquí está hablando de hacer la guerra contra los judíos, pero no solo hacerles la guerra, sino tener la capacidad de vencerlos. Dos cosas. Hacía la guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, después de que éste hacía la guerra contra ellos. Muy bien. Entonces, Daniel no está contando, sino está diciendo todas las dudas que tiene. Se le respondió en 3 versículos. Dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino. Aquí observemos, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Pero si nosotros recordamos, aquí se le dijo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Por eso decía yo en ese momento, no hay que ponerle mucha atención a que diga reyes o reinos, porque aquí dijo, estas 4 bestias son 4 reyes. ¿Bien? Pero luego acá dice, la cuarta bestia será un cuarto reino, ya no un cuarto rey. Un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Ahora los cuernos son reyes, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí hay 2 diferencias. Primero, la cuarta bestia es diferente de las otras bestias, y ahora el cuerno pequeño es diferente de los otros cuernos. O sea, qué interesante, esta bestia es doblemente diferente. Sí, esa es la idea, porque la bestia ya es diferente de las otras bestias, y ya habíamos notado nosotros eso, en el sentido de que Daniel a las otras bestias les encuentra un parecido. O sea, él puede decir, esto parece un león, esto parece un oso, pero en la cuarta bestia él no le encuentra nada que pueda ser parecido. Entonces, por eso dice, esta bestia es diferente que las otras. Pero el cuerno todavía será diferente que los otros cuernos. Y a 3 reyes derribará. Muy bien. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, uno podría decir, qué interesante, por lo menos a mí, en lo personal, la explicación del ángel me dejó igual de perdido que la pregunta de Daniel. O sea, Daniel hace la pregunta, el ángel explica, y yo todavía me quedo pensando, espérate, ¿de qué está hablando exactamente? Ahora, sé que muchas veces nosotros decimos, no, sí, yo ya sé de qué está hablando esto. Pero esto es porque hay una idea preconcebida. Entonces, lo que voy a presentar a continuación, los minutos que me quedan, es las diferentes interpretaciones que han habido. La mayoría de eruditos, ok, antes de eso yo quiero explicar una cosita. En la Iglesia de Cristo, creo yo, no voy a decir que es la única, pero en cierto sentido sí. La Iglesia de Cristo es la única iglesia que no tiene estandarizado, vamos a decir, una creencia fija sobre todas estas cosas, sino que hay quienes opinan de una manera y hay quienes opinan de otra. Mencionaba, por ejemplo, que en el adventismo uno no puede opinar. O sea, uno tiene que ir en la línea que dictan. De hecho, por ejemplo, yo fui a la iglesia adventista y tengo el libro que explica todas sus doctrinas del futuro, que todo pastor debe tener y que es guía para que todo pastor predique. Por eso es que uno puede ver en la televisión a los pastores adventistas y curiosamente todos se ponen de acuerdo en cuanto a estos temas. O sea, no hay una discordancia interna.
tampoco hay una discordancia porque a veces me hacen esta pregunta. En cuanto a estos temas, ¿qué opina el Instituto Baxter? Yo les digo, bueno, el Instituto Baxter opina lo que opina el decano del Instituto Baxter. Eso es lo que opina. O sea, ¿y eso qué significa? Significa que eso no tiene en la Iglesia de Cristo. Entonces, lo que a veces uno no entiende, en la Iglesia de Cristo hay una firmeza total y excomunión para todo aquel que opine algo diferente en cuanto a la doctrina básica de salvación. O sea, este es como decir nuestro fuerte. O sea, esta cuestión del bautismo, esta cuestión de la fe, arrepentimiento, buenas obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la cuestión en la que nosotros somos muy, muy expertos y muy buenos. En la situación de escatología es difícil encontrar en la Iglesia de Cristo a alguien que sea muy experto. Y la razón para eso, o alguien que haya escrito un libro, realmente no se escribe. La razón para eso es que existe mucha libertad. Por ejemplo, vamos a plasmarla aquí. O sea, ha habido cambio incluso a través del tiempo y no hay algo que haya sido dogmatizado. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿y la Iglesia de Cristo qué opina? Esto está difícil porque eso tendría yo que preguntarle a cada predicador qué opina. O sea, porque cada quien es diferente. Esto es como, ¿la Iglesia de Cristo es de derecha o de izquierda? Ah, no, eso sí está difícil. Nosotros tenemos a unos cuantos egresados que andan tirando piedras ahí en la calle a favor de Mencelaya y tenemos unos cuantos de otros que tienen ¿cómo se llama este? En el carro viva el Partido Nacional, que es el que gobierna, y curiosamente hasta beben café juntos y toda la cosa. O sea, existe esa apertura. En otras iglesias, no. Eso lo quiero aclarar, ¿verdad? En otras iglesias, no. Hace un momentito me preguntaron, por ejemplo, del seminario de Dallas. No, un momentito, unos días. Porque estaba ofreciendo unas maestrías y el hermano en cuestión quiere entrar. Entonces me dice, ¿cómo es el seminario de Dallas? Le digo, eso es excelente, es una de las mejores universidades que hay. Pero el seminario de Dallas tiene una línea escatológica claramente determinada. Y quien se salga de ahí está fuera. O sea, no podemos opinar diferente. Entonces, cuando yo digo aquí, ¿qué opinan? Voy a decir, la mayoría de eruditos opinan, o muchos especialistas dicen, no me estoy refiriendo a eruditos dentro de la Iglesia de Cristo, sino me estoy refiriendo a un sentido interdenominacional, con excepción de los católicos, que curiosamente son otros que no se meten a este rollo. Y ya vamos a explicar por qué. Pero los católicos no trabajan en esta línea, ellos van por otro lado. Ellos tienen mucho avance y muchas cosas, pero en otro lado. No trabajan por esa línea. Entonces, según muchos de los académicos, o la mayoría de ellos, ven esto y dicen que esta cuarta bestia es, déjenme compartir, el reino de los Seleucidas. Ay, ¿cuál es este reino de los Seleucidas? ¿Cuál es ese imperio? Esto que yo muestro aquí es el mapa del imperio de los Seleucidas. ¿Quiénes son estos? Bueno, cuando Alejandro conquistó el mundo antiguo, Alejandro se murió. Igual, voy a presentar otras perspectivas, ¿no? Entonces, un poquito de paciencia. Entonces, Alejandro se murió. Y Alejandro se murió, en teoría, porque lo picó un mosquito en la India. O sea, al gran emperador que derrotó al mundo, un mosquito le ganó, ¿no? Entonces, este mosquito lo picó y se murió sin dejar descendientes. Entonces, su imperio se repartió entre sus generales, que eran 4 más poderosos, Lisímaco, Casandro, Seleuco, dicen algunos, y Ptolomeo. Aunque Seleuco no era ¿cómo se llama este? No era uno de los 4 generales. Realmente él no era nada de Alejandro. Pero después él empezó su gobierno en lo que es Babilonia. Ahora, yo sé que en este mapa que estoy presentando acá, se mira chiquitito el imperio Seleucida, pero para que nosotros tengamos una pequeña idea, nuestro país de Guatemala cabría unas 30 veces en ese imperio. Y el imperio babilónico abarcaba solo una cuarta parte de este imperio seleucida. O sea, esto que estoy señalando con el mouse que se está moviendo ahí, eso era el tamaño del imperio de Nabucodonosor. Entonces, lo que hoy en día es Irak. Entonces, este imperio seleucida era lo que hoy en día es Siria,
toda la Siria, todo el Líbano, Irak, Irán, y llegaba hasta Afganistán, cubría Afganistán y pegaba con Pakistán. O sea, así de grande era realmente ese imperio. Ok, y llegaba incluso toda la parte sur de Turquía, le pertenecía, y en algún momento cubrió todo lo que hoy en día es Turquía. Entonces, era realmente grande. El texto dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, algunos dicen, bueno, esto tiene mucho que ver con esta época, que es una época de silencio en la Biblia, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿En qué? O sea, ¿cuál será esa diferencia? Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Déjenme explicarle qué opinan estos eruditos con respecto a esta diferencia. Como digo, un poquito de paciencia, más adelante vamos a entrar a otras posiciones. ¿En qué sentido diferente? Bueno, lo que pasa es que los pueblos antiguos conquistaban y con conquistar ellos se sentían satisfechos. Lo único que les interesaba era el dinero. Por ejemplo, cuando Babilonia conquista Judea, entonces Babilonia llega a Nabucodonosor, eso fue en el 709 antes de Cristo, y lo que hace Nabucodonosor es simplemente, miren, ya les di, sí, ahora ustedes me pagan impuestos. No, que no sé qué, no, ustedes me pagan impuestos o los destruyo. Porque a mí lo que me interesan son sus impuestos, no otra cosa. Entonces los judíos se quedan pagando impuestos y pagan impuestos, hasta que ellos se rebelan. Y en el 597 viene una vez más Nabucodonosor y dice, bueno, ustedes no me van a pagar impuestos, no, entonces me llevo cautivo al rey, que en este caso era el rey Joaquín, ¿no? Me lo llevo cautivo, sí. Y pongo a un rey que haga lo que yo quiera y ustedes me siguen pagando impuestos. Sí, pero otra vez Israel se rebeló y por eso en el 586 viene Nabucodonosor y se los lleva cautivos, los traslada hasta el otro lado del mundo. Pero esto es como cuando usted no le quiere pegar al niño y le dice, mira, ya te hablé de buena manera, tranquilo, haz lo que te estoy diciendo. Y al fin usted dice, bueno, yo no quería, pero es que no se puede de otra manera. Entonces, Nabucodonosor los deporta. Pero esto es porque ellos no se sometieron. Por eso es que no deportaron a los egipcios. Porque los egipcios dicen a la orden, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O a los idumeos o todos los vecinos. Ellos no tienen problema. Ellos aceptan las nuevas condiciones. El imperio seleucida no quiere impuestos. Lo que él quiere es uniformidad. O sea, estoy explicando lo que tú dices. Uniformidad. ¿A qué nos referimos con esa uniformidad? Ellos quieren que todo mundo hable griego. Ah, bueno, eso podemos hacerlo. Y que todo mundo tenga cultura griega. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, que nosotros los griegos comemos chicharrón y ustedes los judíos de aquí en adelante van a comer chicharrón. ¿Qué les parece? Bueno, que nosotros los griegos comemos sangre y ustedes ahora van a comer sangre también. Bueno, que nosotros los griegos caminamos desnudos en nuestros balnearios y ustedes también van a hacer lo mismo. Y que nosotros no nos circuncidamos y ustedes tampoco van a hacer lo mismo. O sea, dicho de otra manera, ¿qué problema tenían los persas con que los judíos comieran solo oveja y no comieran cerdo? Los persas no tenían ningún problema. Que coman lo que les dé la gana con tal y nos paguen nuestros impuestos. ¿Qué problema tenían los persas con que los judíos se circuncidaran o no? Ninguno. Pero resulta que los seleucidas sí tienen problemas con que los judíos practiquen su ley. Y esto es lo que se describe en el libro de los Macabeos, cuando realmente yo no le había puesto mucha atención. Hasta hace poco volví a leerlo y ya con un poquito más de visión, de meditación. Llama la atención cómo el autor de los Macabeos se queja y dice, mira, colgaban a nuestras mujeres, las colgaban de los árboles. ¿Por qué las colgaban? Porque en la ley estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, es un insulto a la ley misma. Vamos a colgarlos. Las colgamos. Y las colgamos junto con sus bebés. O sea, un bebé de 2 meses, de un mes, sí, un bebé de un mes va a ser colgado junto con su madre.
¿Y cuál fue el gran crimen? Eso es lo que yo no había atinado. Se atrevió a circuncidar a su hijo. Entonces, como se atrevió a circuncidar a su hijo, la vamos a colgar a ella y a su bebé. Y uno dice, pero ¿qué imperio se ha metido a problemas con esto? Esta es la gran pregunta. Entonces, por eso es que ellos dicen, mira, es diferente que todo lo demás que hayas experimentado. Y esto es lo que hace, igual, podemos no compartir esta posición, pero nos arroja gran información histórica. Esto es lo que hace que los judíos hayan aguantado que los babilonios los dominaran. Total, que servir a estos. Que los persas nos dominaran. Bueno, que los griegos nos dominaran. Sí, hasta estaban contentos cuando entró Alejandro. Pero cuando vienen los griegos seleucidas y nos dominan, ellos ya no aguantan más. Porque se le ordenó a los sacerdotes que en el altar del templo sacrificaran un cerdo. Van a sacrificar un cerdo. Y no lo van a sacrificar a su Dios Jehová, lo van a sacrificar a nuestro Dios Zeus. Entonces, en un pueblito perdido por allá, pueblito, no fue en el templo, se le dijo a un sacerdote, tienes que sacrificar a un cerdo. Este sacerdote se llamaba Matatías y él dijo, no puedo. Uno, porque yo no puedo sacrificar en otro lugar que no sea el templo. Y esto no es el templo. Dos, porque yo no puedo sacrificar un cerdo. Pues, tal vez una oveja o un macho cabrío. Y tres, porque solo lo sacrificaría a mi Dios y no a otro. Bueno, le dicen, entonces agárrenlo ahí que ahorita lo vamos a sacrificar a él más bien. Vamos a sacrificarlo a él. Pero antes va a sacrificar el cerdo. O sea, el gobernador estaba metido en, voy a sacrificar al cerdo. Y entonces hay otro sacerdote ahí, judío, que dice, yo sí, con mucho gusto, ¿no? Entonces agarra y sacrifica al cerdo. Entonces cuando este hombre que se llama Matatías se llena de ira y agarra a este tipo y le quita el mismo cuchillo del sacrificio, se lo echa y se echa todo el mundo ahí. O sea, no sé cómo, bueno, él va a decir que Dios le dio fuerza, ¿no? Y mató, hizo una matazón ahí y huyó para la montaña y automáticamente sus hijos se le añadieron y así es como empieza la revuelta de los macabeos, que se va a llamar macabeos porque el hijo de este señor es Judas Macabeo. Macabeo en griego quiere decir martillo. Entonces, porque él caía como un martillo, etcétera. Entonces, ¿por qué aguantaron tanto y de repente se rebelan? Es que antes los emperadores solo querían su plata. El problema, por ejemplo, como Cristo lo planteó con el César, era pues, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Hasta que Dios empieza a pedir lo que es del César o el César empieza a pedir lo que es de Dios. Este es el problema aquí, ¿no? Eso es cuando me piden mi plata o cuando bueno, digo, mejor no hago mis comentarios extra. Entonces, por eso es que ellos dicen, mira, esto es diferente a todo lo que antes nosotros habíamos experimentado y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Bueno, hay mucha historia que contar de por qué este tipo, de este imperio se volvió tan nocivo. El otro grupo de los eruditos dicen que la cuarta bestia es una referencia a Roma y en esto, perdón, ¿dónde estaba? Déjeme ver. En esto, la imagen que había presentado de la escuela adventista dice eso. Si ustedes se fijan, la cuarta bestia la iguala a Roma. Solo que, ¿qué es Roma? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a sacarnos en Roma por el momento. ¿Qué es Roma? Este es un mapa del Imperio Romano. Ok. En su máximo esplendor. Ahora, si no estamos muy versados en mapas, voy a decir qué países son los que abarca. Egipto, Israel, lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Grecia, Albania, Macedonia, Italia, lo que hoy en día es Francia, lo que hoy en día es Inglaterra, lo que hoy en día es España, Marruecos, Túnez. Ok. Era increíblemente grande. Alemania no. Dejemos a Alemania por fuera. Recuerdo yo a X predicador que se alarmó cuando yo era, ¿cómo se llama este? Niño, porque Alemania había quedado de subcampeón. Es que, como mucho se decía que Cristo iba a venir en el 1987, ¿no? Sabemos que el 87 era típico para que viniera Cristo. No sé por qué ciertos años se ponen de moda, ¿no? Entonces, en el Mundial de México 86, Alemania quedó de subcampeón milagrosamente porque nadie daba un peso por ese equipo.
Y X predicador dijo, eso es porque este es el antiguo imperio romano revivido. No, 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 este es un error. Alemania nunca fue parte del imperio. Curiosamente, hasta hay un documental que uno puede ver ¿cómo se llama este? En YouTube aparece, de cuando Roma, con Augusto César, intentó dominar Alemania y le fue de la patada. O sea, nunca pudo entrar ahí. Entonces, Alemania no incluye, pero todo lo que hoy en día es Francia, todo lo que hoy en día es Inglaterra, Escocia no, pero todo lo que hoy en día es Inglaterra, ni tampoco Irlanda, ¿no? Pero todo lo que hoy en día es España, todo lo que es el norte de África, todo eso en algún momento perteneció al Imperio Romano. Pero no nos asustemos tan rápido del tamaño. El tamaño a veces engaña. Sí, son muchos países hoy en día, pero veamos cuántos países tenemos nosotros en Centroamérica, ¿no? Eso es un montón. Si nosotros miramos bien el mapa y luego vamos al mapa anterior, vamos a ver que el tamaño del imperio era el mismo del imperio seleucida. O sea, el imperio romano sería esta parte del occidente y el imperio seleucida sería esta parte del oriente. Las magnitudes son similares, solo que hay muchas más naciones en lo que hoy en día es el imperio romano, pero de que era grande, tanto así que el mar Mediterráneo en latín no se llamaba mar Mediterráneo. Nosotros le llamamos Mediterráneo por decir el que está en medio de la tierra. Para los romanos, el mar Mediterráneo era nuestro mar, decían. O sea, el Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba metido dentro de todo lo que era el imperio. Entonces, según la mayoría, dijo así, la cuarta bestia es el mismo versículo, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿En qué sentido va a ser diferente? Bueno, opinan estos eruditos, creo que aquí se va la gran mayoría, opinan que la diferencia entre Roma y los demás imperios antiguos es que Roma era le voy a llamar yo, pero no sé si llamarle, bueno, era técnicamente una república. Yo le iba a llamar una democracia, no era una democracia. Técnicamente esto se le llama república. Y ya el tiempo se me fue, pero tenemos más. Después vamos a ver el cuerno pequeño, ¿sí? Con estas dos posiciones principales, vamos a ver que luego se divide en unas cuantas posiciones para ver al cuerno pequeño. Entre más nos vamos aproximando, en las tres primeras bestias no hay mucha diferencia entre las interpretaciones. Cuando entramos a la cuarta bestia, hay dos grandes corrientes. Unos que ven a la bestia como el imperio seleucida y otros que lo ven como el imperio romano. Y cuando vamos al cuerno pequeño, ahí ya tenemos cuatro posiciones diferentes. O sea, ya nos vamos adentrando, nos vamos esparciendo. Pero quiero mencionar esto nada más del imperio romano. Todos los pueblos antiguos tenían rey. Todos tenían rey. Y el rey era, como decir, la parte fuerte, la parte poderosa del rey. Era como el que mandaba. Por ejemplo, Nabucodonosor en Babilonia, punto, yo mando, ya estuvo. O Ciro, o Alejandro, o Antíoco Epífanes, en el caso de los seleucidas. Era un monarca. Lo que pasa con los romanos es que ellos no sé cómo llegaron a este tipo de invención. Ellos surgieron como país, dice, en el 753 a.C., o sea, en el tiempo en que Nabucodonosor anda por allá, pues ahí aparecieron ellos como país, pero como una pequeña nación, un pequeño pueblo ahí, y tenían un rey. Okay. Tuvieron varios reyes, y en determinado momento dijeron, ¿y nosotros por qué tenemos reyes y tenemos que estar sirviendo a este tipo? Se deshicieron del rey y crearon por primera vez en toda la historia de la humanidad lo que se conocía como república. Y esto significa, aquí nadie manda, sino que todos nosotros somos iguales. Claro. ¿Tenían esclavos y no eran iguales? Claro. O sea, incluso los próceres de la independencia de Estados Unidos, cuando decían todos los hombres somos libres e iguales, se referían a los hombres blancos. O sea, los negros eran esclavos. Entonces, ellos sí tenían esclavos.
Pero por eso es que ellos crearon una cosa que se llamaba Senado. Y el Senado de los romanos decidía quién era el que gobernaba a Roma ese año, y el otro año nadie más. O sea, el tipo gobernaba por un año y luego ya no. Ese que gobernaba se llamaba cónsul. De ahí aparece la palabra cónsul. Entonces, en todo este tiempo, cuando ellos conquistan, por ejemplo, ¿quién conquistó Israel de parte de los romanos? ¿Quién hizo eso? ¿Quién acabó con el imperio seleucida? Bueno, un general que se llamaba eh, Pompeyo. Pompeyo el Grande. Muy bien. ¿Y él que era rey de Roma? Ni en sueños era rey de Roma. En el momentito en que él conquistó todo eso para Roma, él era cónsul. Y eso significa que ese año en que él era cónsul, ese año el Senado le dio a él la potestad de poder representar a Roma. Al siguiente año, ya no. Y entonces, incluso en el libro de los Macabeos hay por curioso que parezca, en el libro de los Macabeos hay un poema eh, exaltando la grandeza de Roma. Dice, ¿quién como este pueblo? O sea, qué interesante que eso esté en la Biblia, católica. Ah, ¿quién como este pueblo? Católica, ¿verdad? No protestante, católica. ¿Quién como este pueblo? Sin tener un líder y un capitán, o sea, pura las hormigas, ¿no? Se ha engrandecido en tal manera lo que hacen, quieren, etcétera, etcétera. Tal vez lo traigo para 8 días, bueno, no creo que valga la pena, pero es increíble realmente cómo miraban a este pueblo y se fascinaban todos los pueblos de ver que sin tener un rey, ese pueblo realmente iba a ser grandioso. Ayer estaba escuchando de Estados Unidos algo parecido. Decía, tenemos 142 años de existir. Ayer fue la independencia de Estados Unidos. De existir sin un cambio de constitución. De existir sin un golpe de Estado. De existir sin... Y uno dice, de veras, o sea, ¿cuántas constituciones llevamos nosotros? O sea, es increíble. ¿Cuántos golpes de Estado hemos tenido nosotros? ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestras fronteras? Y uno dice, increíble realmente. Y la gente así se fascinaba y decía, Roma dijo tal cosa. Sí, Roma. Pero nunca decían Nabucodonosor o nunca decían, no, Roma. Simplemente Roma tomó control. Pompeyo conquistó Jerusalén, armó todo eso, lo reunió para Roma. Al año siguiente, Pompeyo era un ciudadano común y corriente en Roma, porque lo que importaba era la república. Entonces, dicen estos autores que cuando se le dice a Daniel, este será diferente a todas las otras que has visto, se refería a eso. O sea, no tenemos nosotros a un líder, sino nosotros tenemos a un pueblo, precisamente. Por eso es que incluso nosotros vamos a ver cuántas veces en la historia, ¿no? Aníbal el bárbaro, cuántas veces Aníbal destruyó los ejércitos romanos y cuántos cónsules romanos mató a Aníbal. Es increíble. El tipo mataba al mero mero de Roma y se levantaba otro igual que él. Entonces no hay ningún problema porque los romanos no tenían uno que fuera el mero mero. O sea, uno podía decir, ¿saben qué? Vamos a matar a Nabucodonosor y ahí se acabó todo. Mataron, o sea, el zancudo mató a Alejandro y su imperio se desmembró completamente porque sin Alejandro ya no hay imperio. Pero Aníbal mataba generales y todo de los romanos y al día siguiente ya habían reunido un ejército y ya estaba otro tipo con el mismo estatus del anterior, porque aquí no podemos, o sea, en la serie de Espartaco es donde sale esta escena que llama mucho la atención, cuando está celebrando todo el pueblo de Espartaco porque le ganaron una batalla al ejército romano, ¿no? Y entonces le ganamos a Roma, estaban gritando, y dice Espartaco, eso no era Roma, eso era nosotros solo le mordimos la pata trasera a la gran bestia. Eso no era Roma, eso solo es una partecita de este. Pero en fin, dentro de 8 días continuaremos porque para aquí tenemos horas y horas y horas para hablar. Y continuamos a partir de aquí. Vamos a pedirle a Eric que nos dirija en la cena del Señor.